Hola chicos, hoy vamos a tratar un tema asociado a el marco legal y político ambiental de la parte marina y costera en el país. Recordemos que ya hemos visto la parte de esta legislación a nivel más internacional, más mundial, en el que Colombia obviamente está inmerso al haber ratificado, al haber firmado convenios y protocolos y tratados, en el cual pues Colombia ratifica estos convenios internacionales, tratados, y eso obliga a que la normatividad colombiana integre todos los aspectos referentes al manejo de la política, desde la normatividad marina, desde la normatividad ambiental. Obviamente nosotros a nivel colombiano pues tenemos nuestra propia legislación, pero mucha de esta legislación se tiene que adaptar a los tratados y a los protocolos internacionales cuando nosotros los ratificamos o los firmamos. Como les decía, dentro de la parte marina y costera nosotros tenemos una gran cabida dentro del tema ambiental, principalmente la protección del medio ambiente y de ese ambiente marino, de la biodiversidad marina, de los recursos marinos que hacen parte del ambiente. Entonces esta es una línea fuertemente, tratada dentro de la política ambiental y sobre todo desde la perspectiva territorial. Si nosotros vemos entonces la protección del medio ambiente tiene dos órbitas, la órbita nacional y la órbita internacional. Si nos vamos a la órbita internacional, retomando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, vamos a ver que la órbita internacional pues tiene varias conferencias que son claves alrededor de la historia de el manejo o el componente ambiental dentro de muchas legislaciones de países y de muchas políticas. Principalmente son las reuniones internacionales de las Naciones Unidas las que dieron la línea para que este tipo de situaciones se trataran alrededor del mundo y se fueran incluyendo dentro de todos los procesos de la legislación de los distintos países. En el caso de Colombia, pues nosotros tenemos una legislación claramente definida alrededor de ciertas partes ambientales que ahorita vamos a tratar de entender. Si vemos desde la órbita internacional, en el año 72 pues se dio la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Digamos que esa fue una de las primeras en la que se crea el protocolo de Kioto. En este es el que empezamos a ratificar los distintos países. Luego la más recordada quizás y la que empieza con el concepto de desarrollo sostenible, de donde se empieza a tratar este concepto de que los países en vías de desarrollo, los países que están aprovechando el medio, deben tratar de aprovechar ese medio con racionalidad, con reduciendo el enfoque de la depredación y manteniendo los recursos vivos y no vivos. En ese caso, esta es la conferencia más importante, sobre todo en la historia de la parte medioambiental, porque define entonces unos ítems claros en desarrollo de cómo se debería encaminar el manejo del medio ambiente. Hacia 2002 entonces tenemos otra conferencia sobre desarrollo sostenible, la de Johannesburgo. Importante porque muchas de las conferencias previas pues algunos países no habían ratificado los protocolos o se habían adscrito a los convenios internacionales. Muchos de las potencias, entre ellas Estados Unidos, nunca lo ratificó. Entonces por esta parte, potencias como Estados Unidos o China, que contaminan mucho, pues no estaban obligadas directamente a poder hacer control sobre el medio ambiente para reducir gases de efecto invernadero, destrucción de ecosistemas, etc. Hacia el año 2002 entonces tenemos quizás una de las conferencias
también importantes. Vuelve a tratar de enfocarse en la importancia de Río 92 en Río 2012. En esta se crea, digamos, el convenio marco sobre cambio climático. Ya veníamos hablando de degradación, de la parte de conservar los ecosistemas, de no depredar, digamos, sin tener un soporte vital para poder mantener el ecosistema. Pero debido a todos los procesos climáticos que veníamos viendo en los últimos años, ya nos damos cuenta que el ser humano está empezando a influir directamente en el ecosistema y principalmente en el clima. En este caso, las Naciones Unidas en 2012 empezamos con otra vez un hito importante, sobre todo en el mismo lugar que fue en Río de Janeiro, con el enfoque de reducir la contaminación y de reducir el aporte de gases de efecto invernadero. Más allá, en el año 2015 en París, pues se hace otra reunión de este convenio, digamos, de esta convención marco sobre cambio climático. Ya se definen unas metas para que los países y el mundo, en teoría, empezara a reducir esa afectación, a reducir la emisión, a que empezáramos a utilizar menos combustibles fósiles, a que empezáramos a utilizar sistemas de energía renovable, etcétera, etcétera. Entonces, desde el 2012 al 2015 se dio una gran revolución en cuanto a la política, a la legislación. Recordemos que Colombia entonces empieza a generar políticas también amigables hacia el medio ambiente, el cero papel, se empoderan mucho más las medidas, sobre todo de reciclaje, de contaminación, de emisiones al aire. También entonces empiezan todas las políticas desde país para dar concesiones a obras que generen, digamos, menos impacto, como desde el punto de vista energético, como la energía solar, la energía eólica. Ahí es cuando llegamos entonces a la órbita nacional. Nosotros pues tenemos que en el año 68 aparece un acto legislativo que da el concepto para que el país pueda hacer intervención o uso de sus recursos naturales. Pues recordemos que los recursos naturales pues son todo lo que tenemos alrededor. Digamos que tenemos, Colombia es un país basado en la extracción de recursos básicos. Nuestra economía se mueve principalmente alrededor de la extracción de petróleo, de minería, de, digamos, el cultivo, en este caso cultivos como el café, la caña y otros cultivos asociados. Realmente la economía del país, de Colombia, es una economía básica, no es una economía avanzada en la que se trate de vender servicios o, digamos, vender productos procesados, digamos, industriales. Colombia no, Colombia vende, digamos, su principal enfoque económico es el extractivismo. Recordemos que hace unos años una de las visiones del gobierno, en este caso de Santos, era la locomotora, y la locomotora básicamente se movía con la minería. Y pues la minería, todos sabemos que en relación al medio ambiente pues no es muy amigable. Inclusive posteriormente a todo esto, sobre todo los procesos que actualmente se desarrollan en Colombia referentes a la extracción minera en zonas de páramo, pues han sido una gran fuente de conflictos ambientales en el país. Hacia el año 74 entonces Colombia crea el Código de los Recursos Naturales, un código relativamente completo que todavía es vigente. Este código es el que realmente nos define muchos aspectos en acciones ambientales alrededor del país, igual a nivel marino, el Código de Recursos Ambientales. Todo esto recordemos que lo estamos enfocando hacia el medio ambiente, pero en cierta manera lo retomamos desde el ambiente marino, y todo es igual aplicable. El Código de los Recursos Naturales, entonces, ¿qué nos permitía? Pues nos daba claras reglas sobre las acciones que se podían desarrollar o no alrededor del ambiente, y obviamente con sus consecuencias, sobre todo desde el punto de vista legal, penal, si se llegaban a dar daño a recursos o destrucción del medio ambiente, etc. Seguido de esto tenemos entonces en el año 91 la Constitución del año 91. Recordemos que se hace una tregua de un proceso de paz con el M-19, y el M-19 propone que se hiciera entonces una constitución nueva.
y a partir de ese acuerdo entre todas las partes se define la Constitución del 91. Una constitución muy vanguardista porque se definió, se le llamó la Constitución ecológica, porque integró muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Estos puntos de vista ambiental y desarrollo sostenible ya se venían tratando, digamos, desde años pasados con las conferencias y las reuniones internacionales, pero en el 91 se empezó a dejar claro que nuestra Constitución, nuestro medio ambiente debería tener fuertemente este enfoque. Si lo hablamos desde el punto de vista del manejo territorial, la Constitución del 91 entonces se enfocó más en el proceso de descentralización, ¿sí? Recordemos que antes muchas de las decisiones se tomaban a nivel central de Bogotá y las decisiones autónomas de los municipios y departamentos pues no eran tan sencillas de tomar. Inclusive en esta época no había elección libre de alcaldes, previamente a la Constitución del 91, los alcaldes eran designados. No votábamos por un alcalde, sino que eran designados. En este caso, la Constitución del 91 pues permitió entonces muchos avances que posteriormente desembocaron en marcos normativos, en leyes, en cambios de normatividad y en creación de nueva normatividad. En el año 2000, entonces, la Ley 599 incluye sobre todo los aspectos legales en cuanto a los delitos contra los recursos y contra el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esto de hacer quemas indiscriminadas, de hacer destrucción de la selva, cortando indiscriminadamente, digamos, capturando animales para venderlos, que estén en vías de extinción o que tengan, digamos, en cierta manera protección, objetos de conservación importantes, el ojo de anteojo, los corales, digamos, las fuentes de agua, bueno, una gran cantidad de elementos empezaron a obtener carácter legal. Y ese carácter legal entonces les permitió que en cierta manera se pudiera hacer una protección, y todo aquel que incumpliera las normas y que fuera en contra del manejo de estos recursos, la destrucción, el daño o el deterioro, pues podía verse inmerso en un castigo en este caso del ámbito penal. La política ambiental entonces en el país tiene, digamos, una línea de tiempo. Ya vimos, empezaba en el año 74 con algo del desarrollo del Código de Recursos Naturales y protección del medio ambiente. Este medio ambiente entonces venía en franca en destrucción, en reducción de la calidad en todo el mundo. De ahí parten muchas de las conferencias tratando de preocuparse por esta situación, entre ellas obviamente la de Estocolmo en el año 72. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el Código de Recursos Naturales viene asociado a la preocupación que en el año 1972 se hace sobre la Declaración de Estocolmo. Entonces, muchas de nuestras pautas de legislación ambiental están muy asociadas directamente a los procesos previos o posteriores a generalmente convenciones mundiales, nacionales, son principalmente convenciones mundiales de recursos, sobre todo el manejo del recurso, del cambio climático, de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque generalmente Colombia entonces se suscribe a los convenios, a las normas internacionales y las acata incluyéndolas en su normatividad, digamos, nacional. En este caso, pues el concepto de ambiente y de patrimonio de todos pues empieza a darse como en estos años, en los 70, y empezamos a preservar las zonas, a manejarlas, a entender que hay zonas que se deben, digamos, resguardar. Ahí ya empiezan entonces muchos de los conceptos de manejo. Colombia, los parques nacionales naturales, las áreas protegidas empiezan a ser ya manejadas. En estos, digamos, enfoques se empieza a dar prioridad a que hay que resguardar el ambiente, resguardar esa conservación de esos elementos para gozar en un futuro de un ambiente sano para todas las personas. Colombia entonces, como país, en el año 91 pues crea su constitución, y esa constitución, como les mencionaba, era profundamente ambiental, tan profundamente ambiental era que se definió como una de las primeras constituciones ecológicas en el mundo, porque primaba mucho la conservación y la protección del medio ambiente, ¿sí? Ocupar, digamos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, proteger el medio ambiente, proteger los animales, proteger los recursos,
para evitar que se degradaran. Obviamente aquí ya tenemos esa visión que venía en los últimos años desde el término general ambiental, en que se debe proteger el medio ambiente. Y siendo Colombia uno de los países más ricos en biodiversidad en el mundo, recordemos que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Brasil le gana a Colombia principalmente porque Colombia es más pequeño en área. Entonces Brasil es más grande en extensión y por esa razón pues tiene en proporción mayor biodiversidad, pero Colombia es uno de los países, el segundo país exactamente, con mayor biodiversidad de toda la parte, digamos, biótica y abiótica en el mundo. En este caso, esas disposiciones creadas a partir de las bases de la Constitución, ¿sí?, como proteger el agua, proteger el medio ambiente, garantizar un ambiente sano para todos, tenían que legislarse, tenían que reglarse, tenían que tratar de clarificarse, porque obviamente en la Constitución aparecen unos ítems, unos capítulos, unas funciones específicas, pero esas funciones, capítulos, acciones deberían legislarse en una normatividad que las reglamentara, basadas obviamente en la Constitución. La Constitución es la base de las leyes del país y de ahí se desprende entonces gran normatividad para ampliar o caracterizar de una manera específica las situaciones de acción. El medio ambiente entonces, primero, que se constituye como un proceso de defensa, ¿sí? Vamos a tratar de que el Estado organizativamente va a acoger los derechos de defensa sobre estos, digamos, elementos, principalmente lo que tiene que ver a el manejo, el aprovechamiento y la conservación de los ecosistemas o de los recursos naturales, principalmente que buscando el equilibrio entre la protección, en que haya diversidad cultural, biológica. Aparece el concepto de desarrollo sostenible, entonces que el desarrollo va a ser sostenible porque si nosotros aprovechamos pero no depredamos y mantenemos una regulación de ese medio, pues en teoría se podrá mantener en el tiempo, evitando destruir o degradar en gran medida el ambiente, ¿sí?, dando finalmente una calidad de vida a los seres humanos. En este, digamos, entendido, se trató de integrar el mundo natural dentro de todo el enfoque de protección que obviamente viene principalmente dado desde la Constitución. Como les decía entonces, ¿por qué sale toda esta temática dentro de la Constitución? Porque nuestra línea de manejo, que es la Constitución, es tan ambiental, o sea, tiene un porcentaje muy alto de términos de protección y de manejo del medio ambiente. Porque Colombia, como les decía, es uno de los países más biodiversos, está entre los 13 países que concentran el 60% de la riqueza biológica en el mundo. Tenemos alrededor del 10% de todas las especies animales y vegetales, entonces eso es muy importante si lo vemos en representación, en comparación con otros países. Tan así que países como Colombia tienen tienen 2 o 3 veces la diversidad, en este caso digamos vegetal, que podemos encontrar en toda Europa junta. O sea, un país, digamos, en términos europeos puede tener alrededor de 300 especies vegetales discriminadas, nosotros podemos tener 1800, 2000 especies de plantas. Y si comparamos un metro cuadrado o un kilómetro cuadrado de Colombia, inclusive en muchos puntos podría ser más biodiverso que todo un continente como el continente europeo, para llevar, digamos, a comparaciones un poco, digamos, exageradas, pero la realidad nos muestra que Colombia es extremadamente biodiverso, es extremadamente rico en todos los aspectos ambientales y por esa razón su constitución y su legislación trata de enfocarse en brindar protección al medio ambiente por todas estas características. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, ya se los mencioné, más biodiverso que nosotros solo es Brasil, principalmente porque es un país muy grande, ¿sí? Si lo vemos en comparación con Colombia, pues Brasil es como 4 o 5 veces Colombia. ¿Qué es lo que nos hace tan ricos entonces de biodiversidad y de elementos naturales? Pues tenemos entonces 55.000 especies de plantas endémicas. Endémico hace referencia a que solo se encuentran en el país, en este lugar, en una zona geográfica específica.
igual al estar presentes en una zona geográfica específica, pues son muy, digamos, susceptibles a ser degradados o a ser desaparecidos. En este caso, pues muchos animales, plantas, tienden a ser, digamos, o a estar en peligro crítico o en riesgo crítico por la gran cantidad de amenazas que hay alrededor. Y si algo es endémico de un lugar y se ve amenazado por algún motivo, entonces pues probablemente sea más fácil que sea extinguido o desaparezca por esa misma susceptibilidad al ser, digamos, muy endémico de un lugar específico. Igual en este caso nuestra riqueza de plantas equivale al 10% de las plantas identificadas en todo el planeta. Entonces eso muestra la importancia de un país como Colombia. El país cuenta con, digamos, la mayor cantidad de especies de orquídeas en el mundo. Nosotros somos los que mantienen el 15% de las especies. Tenemos más de 2.000 plantas medicinales identificadas, muchas de las, inclusive se desconocen muchas. Esa es una de las grandes potencias, sobre todo en los términos de la botánica y también del conocimiento tradicional de muchas especies de plantas que nuestros indígenas manejan y nuestras comunidades afro. En el manejo de esas plantas hay una gran cantidad de remedios, digamos, naturales, y muchas de esas plantas probablemente pueden utilizarse en un futuro para poder identificar nuevas medicinas, nuevos tratamientos. Digamos que en este caso el uso de ese ambiente, de esa gran cantidad de plantas, pues también nos ha traído que tenemos una gran cantidad de elementos, desde el uso de frutos comerciales para cultivar. Entonces la seguridad alimentaria, en cierta manera, en Colombia, las personas que viven en el campo pues tienen acceso a poder cultivar y fácilmente podrán, digamos, suplir en cierta manera algunas necesidades en comparación a las personas que viven en la ciudad. Pues al estar en una ciudad, durante los procesos de desplazamiento, pues es más complejo poder alimentarse, mientras que las personas en el campo, debido a toda esta gran diversidad que nosotros tenemos, pues una razón a que se pueda conseguir fácilmente, en cierta manera, garantizar un poco la seguridad alimentaria. En el año 91, entonces, la Constitución empezó a hablar sobre el término de desarrollo sostenible, ¿sí? Que posteriormente en el 92 se incluye y se vuelve, digamos, un tema muy de moda desde las conferencias o la conferencia de Río. En este año, entonces, el 92 se maneja, digamos, a nivel mundial, pero ya se venía manejando. En el 91 nosotros fuimos un poco más visionarios y la incluimos dentro de nuestra Constitución. El desarrollo sostenible, entonces, ¿qué es lo que intenta? Armonizar el desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, si yo necesito cultivar, y entonces pues y tengo un terreno, pues no voy a derribar todo el terreno, sino que voy a dejar una parte en bosque y otra parte, digamos, para cultivar, para compensar entonces servicios y bienes ambientales, a partir de que el bosque me sirve para generar digamos, captura de CO2, para biodiversidad animal, porque hay pajaritos, hay otros animalitos dentro del bosque que van a, digamos, mantener un ecosistema. Mientras que si yo tengo también, pues, mi sistema donde tengo mis vacas y tengo otros animales de pastoreo, en un área, digamos, compensada a su tamaño y a su digamos, porcentaje de consumo, pues trataré de ser sostenible entonces en la relación de uso. Este es un ejemplo, digamos, un poco simple, pero en teoría nosotros tratamos de llevar al ambiente a que, con unas restricciones derivadas de la protección de ese medio ambiente, enfocadas principalmente a la luz de las leyes, podamos hacer un desarrollo y elevar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, digamos, tratando de regular el ambiente. Para eso nosotros tenemos muchas figuras desde el punto de vista legal, y cuando lo vemos sobre el terreno, las entidades principalmente encargadas de hacer o de velar por el cumplimiento o el correcto cumplimiento de la política ambiental, sobre todo a nivel regional, son las corporaciones autónomas. En este caso ustedes ven la CBC, si hay algún daño, hay un proceso que está afectando el ambiente, llega la CBC, hace multas, hace, digamos, procesos que pueden terminar en procesos penales o procesos administrativos,
generalmente la CBC, en este caso a nivel regional. Cuando una población es mayor a 500.000 habitantes, generalmente tiene una corporación autónoma asociada a la población, que en este caso generalmente son los DACMAS, los departamentos administrativos del medio ambiente o de gestión del medio ambiente. En general, pues Cali tiene su DACMA, ciudades como Bogotá, sí, hay varias ciudades grandes que tienen su propia corporación, digamos entre comillas, autónoma, que maneja y regula la legislación ambiental en términos administrativos desde el punto de vista urbano, o el municipio como tal de la ciudad de Cali, en este caso Santiago de Cali. Y por fuera de Santiago de Cali, entonces el manejo y la regulación de la política ambiental lo hace la Corporación Autónoma Regional, que es la CBC. En este caso también vemos que esa base biológica y material y de la productividad que nosotros tenemos es la base de la protección también de la legislación, y muchos de estos enfoques de protección están basados en el ordenamiento jurídico y soportados en muchos aspectos en el ordenamiento territorial. Entonces el ordenamiento territorial también nos lleva a la, digamos, política ambiental, porque muchos procesos de posible desarrollo, posible afectación al medio ambiente o manejo de zonas de reserva, etcétera, sobre todo a niveles municipales, están fuertemente manejados o dados por el ordenamiento territorial. Entonces un ejemplo puede ser la reserva Vanderhamer en Bogotá, que ante la ley y en el plan de ordenamiento está definido como una reserva, pero cuando hubo la legislación digamos, el periodo de Peñalosa quería cambiar esa legislación ambiental, esas normas que estaban en el plan de ordenamiento territorial, que era una zona de reserva de protección, a cambiarle la característica para poder intervenirla y hacer construcción de edificios y carreteras. En ese caso, la protección y el manejo ambiental se le estaba dando principalmente desde el ordenamiento territorial. Entonces, muchas normas del ordenamiento territorial, características de lo que trabajamos mucho en geografía, tienen que ver principalmente enfocándose a que pueden hacer manejos, ya sea errados o, digamos, adecuados del territorio. Entonces, el ordenamiento territorial es muy importante, principalmente porque está muy ligado a las políticas de base ambiental y de gestión del ambiente. Entonces, nosotros a nivel nacional pues tenemos una constitución que dentro del ordenamiento tiene la triple dimensión, ¿sí? Entonces, protección del medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico, o sea, toda la constitución, en principio protege el medio ambiente. ¿Y qué hace? Que el Estado está obligado a proteger el medio ambiente y las riquezas de la nación. Aparece otro que es el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Entonces yo tengo derecho a respirar un aire limpio, a tener un agua limpia, a tener un ambiente, digamos, que garantice que la biodiversidad, que los animales, que todo el elemento ambiental sea, digamos, un derecho que se le conserva a las generaciones presentes y futuras. Entonces no ahora vamos a ir a tumbar todo el bosque, porque hay que preservar eso para el futuro, para las generaciones futuras y actualmente para mí también. Entonces también por eso muchos procesos, sobre todo ambientales, cuando se han venido gestando estos problemas, las demandas y las acciones legales han llevado a que la Corte Constitucional o, digamos, muchos aspectos de los fallos judiciales le den derechos a elementos naturales, como son los ríos. Entonces los ríos son sujetos de derecho, las lagunas, algunos elementos. Entonces el río, digamos, un río puede ser sujeto de derechos en términos jurídicos, pues esto varía un poco, pero al tener derechos se puede asimilar que entonces el río tiene derecho a estar conservado, a que no sea destruido, a que no lo sean contaminado, a que se recupere, etcétera. Un ejemplo de eso entonces es el río Bogotá, que actualmente entonces, después de muchas demandas y muchos procesos, se obligó al Estado a recuperar el río. Si ustedes de pronto tienen alguna imagen inicialmente de cómo era el río Bogotá llegó a ser uno de los ríos más contaminados del mundo, porque era básicamente una cloaca. Entonces se arrojaba mucha cantidad de mugre, de basura de Bogotá. Recuerden que Bogotá pues, es la ciudad más grande de Colombia, y esa cantidad de contaminación entonces llevó a que en algún momento se hicieran acciones, se establecieran acciones legales
ante el Estado, ante los municipios, ante el municipio, ante la nación, para exigir que en este caso un río fuera descontaminado, porque pues es un río, actualmente los ríos se les puede otorgar, digamos, derechos de protección, y en este caso pues ahora en Bogotá se están haciendo las plantas de tratamiento de descontaminación del río Bogotá para bajar toda la carga de contaminantes y eso, digamos, gran cantidad de suciedad que llevaba el río. Y esto se basa principalmente en derechos constitucionales, ¿sí? Que en el segundo derecho de que todos nosotros tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces yo tengo derecho a que si vivo al lado de un río, el río no tenga malos olores, no esté contaminado, sino que sea un río bonito, que tenga agua limpia, que, digamos, mi ambiente circundante, como digamos, los olores, esos olores dañan mi calidad de vida, dañan el ambiente en el que yo respiro, en el que yo vivo. Entonces de muchas razones se da protección a muchos elementos ambientales, a veces con características jurídicas. Y de esta constitución ecológica pues derivan una gran cantidad de procesos que a las autoridades las obligan a hacer controles específicos, ¿sí? Entonces tenemos acciones como las que tiene que tener la CBC, como las que tiene que tener la alcaldía, la gobernación, la nación, contra el medio ambiente, en procesos, en análisis, en desarrollo, en velar por que el medio ambiente no sea, digamos, destruido. Muchos de los elementos asociados a el medio ambiente están tipificados en maneras de protección de ese medio ambiente. Entonces nosotros tenemos recursos naturales que deben ser protegidos y podemos entablar algunas acciones que están en la ley, y estas son las acciones del Código Penal. El Código Penal, entonces, recordemos, es el procedimiento en el cual se toma acciones penales sobre distintas actuaciones. Entonces, digamos, algo muy común, el uso o el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, la madera. Yo no puedo ir a un bosque, talar el bosque y entonces llenar un camión con madera y entonces llevarla de un municipio a otro. Yo debo tener un permiso de aprovechamiento de esa madera, generalmente lo da la corporación autónoma. Si ustedes ven en muchos lugares, cuando uno ve los camiones que llevan madera, que van de un lugar a otro, ese camión debe tener una licencia de que debemos poder demostrar que la madera fue cortada legalmente con un permiso de aprovechamiento de la madera. En este caso, los aspectos ambientales en el Código Penal, pues si llega la policía, detiene el camión, le pide al conductor los permisos y no los tienen, entonces van a decomisar la madera y al conductor lo pueden, digamos, procesar por un delito, porque está haciendo aprovechamiento, digamos, ilegal de recursos. Lo mismo cuando se hace corte de un árbol, digamos aquí en la ciudad, nosotros tenemos el árbol al frente de la casa y no sé, queremos cortarlo porque nos está estorbando la visión de nuestra ventana. En ese caso nosotros no podemos cortar el árbol sin tener un permiso y sin haberlo solicitado. En ese caso sería aquí al DACMA y a la CBC para que nos permita cortar el árbol. Digamos que se puede cortar bajo algunos argumentos técnicos, como que el árbol está enfermo y que tiene riesgo de caída, que puede caer en mi casa. Eso podría ser una razón para cortarlo, pero porque el árbol me estorbe y no me guste, no es una razón para cortarlo. Entonces, si yo hago un corte del árbol, entonces estaría haciendo un aprovechamiento ilícito del recurso. Hay varias tipificaciones, sobre todo cuando se cortan árboles a nivel de ciudad. Cuando nosotros violamos las fronteras para explotación o aprovechamiento de recursos, sobre todo esto es muy común en las áreas protegidas. Entonces yo tengo un parque nacional y al lado tengo en la zona de amortiguación del parque, digamos, tengo una finca y yo me empiezo a subir. En el caso de, no sé, tengo un cultivo de papa, entonces empiezo a subirme y entro al área del parque porque estoy cultivando al límite o dentro del parque, entonces estoy haciendo explotación o aprovechamiento de un recurso natural de manera ilegal, primero que todo porque está en un área protegida y no podría hacerlo, o porque me estoy yendo a fronteras. En el caso de las zonas de páramo, yo no puedo cultivar hacer ningún cultivo en la zona de páramo porque está legalmente protegida. Entonces, si yo en mi finca que está cerca de la frontera del páramo me traspaso ese límite y estoy empezando a cultivar por un lugar que no debo,
me puedo exponer a una violación del código y entonces me traería un problema. El manejo y el uso ilícito de organismos o elementos genéticamente modificados, esto tiene que ver sobre todo con el manejo, digamos, genético de animales, que recordemos que hace muchos años se creó la primera oveja y ya se han creado distintos animales modificados genéticamente. Entonces los organismos a nivel natural no se pueden modificar, o sea, entrar a trabajarlos en laboratorio y hacer animales y modificarlos, ya cualquier tipo de organismo, eso es ilegal. Algo muy común y que sea uno de los delitos más comunes que hay en Colombia y más rentables en el mundo. Se cree que las tres, digamos, cosas más rentables ilícitas que hay, primero son la droga, el contrabando de las drogas, segundo es el contrabando de armas y el tercero es el manejo ilícito de especies exóticas, en este caso el contrabando de animales o de especies exóticas. Y Colombia, digamos que tiene dos de estas dos ítems. Obviamente el contrabando de drogas y el manejo ilícito de especies. De Colombia se sacan muchas especies para venderlas en mercados internacionales. Ustedes pueden verlo mucho en las noticias, que comienzan animales exóticos. Aquí, sobre todo en esta zona del Pacífico, son muy apetecidas las ranas venenosas. Nosotros tenemos una de las ranas más venenosas del mundo, que es una rana muy chiquitita. Y esta rana es muy apetecida para exportarla, para llevarla a Estados Unidos, Europa, para tenerla en una especie de pecera donde resguardan al animalito. Y como es muy bonita porque tiene colores muy vívidos, pues es muy apetecida para ser, digamos, capturada y vendida. Y la venden a unos precios astronómicos. Una rana que la conseguirá un campesino y la venderá por 100.000 pesos en Europa puede costar 4.000, 5.000 euros. Entonces es algo que es extremadamente rentable y por eso el manejo ilícito de especies exóticas está penado. El daño a los recursos naturales de todo tipo, o sea, contaminación, quema, destrucción, con muchos procesos, sobre todo la minería. La minería hace daño al recurso natural. La contaminación, entonces también es que por eso cuando vemos que el derrame de petróleo está teniendo casi que la tipificación de estos dos, contaminación ambiental y daño al recurso natural, porque probablemente cuando se rompe la tubería, porque hubo un atentado, porque alguien estaba sacando petróleo o gasolina del tubo, este producto se rompió y entonces contamina daña la naturaleza, daña una cañada o daña una cuenca, contamina y hace afectación al recurso. Entonces muchos de estos aspectos son manejados desde el punto de vista. La contaminación ambiental por residuos peligrosos, pues, los vertimientos. Yo soy la empresa por lo que pasa mucho en Yumbo, mucho de eso, los ríos, el río Yumbo, todo lo que cae al río, que después cae al río Cauca, pues contaminación ambiental por residuos peligrosos. Entonces una empresa de farmacéutica, una empresa de químicos arroja contenidos, digamos, extraños, químicos muy peligrosos y terminan entonces en el agua. Contaminación por explotación de yacimientos mineros y hidrocarburos, ya lo veíamos, pues es lo que está pasando ahora en Santurbán. ¿Cuál es el miedo que tienen las personas para que se haga minería en Santurbán? Que en Santurbán, pues entonces, primero es una zona de páramo, se va a tratar de explotar oro. Para poder explotar oro, pues se necesita principalmente la separación del oro, sobre todo en los materiales rocosos, con mercurio, y el mercurio pues es venenoso, es contaminante. Entonces esto ha traído pues un movimiento muy grande, sobre todo de que se cree que la contaminación ambiental por proceso de explotación o de exploración va a generar una gran situación. Uno de estos también es el famoso fracking. El fracking entonces genera contaminación del ambiente, uno de entrada porque para poder hacer fracking se tiene que hacer fractura hidráulica, y la fractura hidráulica es básicamente, imagínense que nosotros tenemos una esponja, y ustedes cuando tienen la esponja la depositan sobre algo de agua y absorbe el agua. La única manera de obtener el agua que está absorbido en esos espacios con aire de la esponja es apretándola, ¿sí? Entonces yo cojo y aprieto la esponja y puedo sacar el agua. Este es el símil del fracking. Yo necesito sacar el petróleo que queda atrapado en la esponja, pero no voy a apretar la esponja, sino que voy a llenarla de otro elemento que la presione y haga que salga el petróleo. En este caso
yo utilizo una gran cantidad de químicos y una gran cantidad de agua, meto el agua y esos químicos a presión dentro de las rocas y hago que por presión salga el petróleo que queda. Ese petróleo que queda, entonces, digamos, yo estoy exprimiendo el poco petróleo que queda en un yacimiento. Generalmente el fracking se hace en yacimientos que ya han sido abandonados. O sea que normalmente con un proceso de extracción de petróleo saco el petróleo, digamos, por la presión normal, ya con el recurso líquido que hay ahí, se acabó. Entonces el petróleo ya no se puede sacar de manera convencional y se declara el campo sellado o terminado. Ahora lo que se pretende con el fracking es esos campos que están abandonados, que ya no se les puede sacar petróleo de manera convencional, llenarlos con contaminantes, muy contaminantes, con agua, y sacar a presión esos pocos recursos que quedan del petróleo. Digamos que un pozo convencional en producción se le saca más o menos el 70 al 80%. Puede quedar un 20% de petróleo dentro de un pozo que ya ha sido, digamos, completamente agotado de manera convencional. Entonces esto prevé que se pueden recuperar muchos pozos, pero obviamente trae un costo de contaminación ambiental muy grande. La pesca ilícita, quizás este es uno de los más importantes y que más afecta principalmente a la zona costera, a la parte marina. ¿Sí? La pesca ilícita la hacen, digamos, se puede hacer ilícitamente los pescadores nacionales, pero generalmente en Colombia la pesca ilícita la hacen los internacionales. Están los chinos, los rusos, los peruanos y los ecuatorianos también se meten a veces a Colombia a hacer pesca ilegal en las zonas, pero principalmente la última amenaza es China. China es el país que más está amenazando los recursos de pesca en el mundo. También la cacería ilegal. Aquí pues en Colombia, recordemos que hace unos meses, hace unos años, sobre todo uno de los baluartes de la diversidad animal que nosotros tenemos, el oso de anteojos. El oso de anteojos ha sido asesinado varias veces por campesinos que creen que el oso va a atacar a las vacas. El oso de anteojos no es carnívoro, es omnívoro, es un animal que come principalmente frutas. Los campesinos comúnmente creen que el oso ataca a las vacas y las mata para comérselas, o a los animales, digamos, de granja. Esto es completamente mentiras. Los osos no son carnívoros, son animales principalmente enfocados en comer frutas. En este caso, la caza ilegal es si los campesinos entonces ven un oso cerca del área de su casa, se reúnen, van y lo cazan y lo matan, están haciendo caza ilegal porque el oso no se permite cazar. Principalmente porque es un objeto de conservación ambiental del país, quizás es el símbolo principal del animal más importante que nosotros tenemos en la cadena de protección de la representación, es el oso de anteojos, así como el cóndor de los Andes también es un animal que está en protección, está ya casi extinto en Colombia, hay muy pocos cóndores, lo tenemos en nuestra bandera, pero nunca lo hemos protegido. El cóndor de los Andes en este caso está también en muy grave peligro de extinción. Dentro de los recursos entonces también tenemos otros, la invasión de las áreas de especial importancia ecológica, áreas protegidas. Entonces no se puede hacer ningún tipo de proceso, explotación, aprovechamiento en un área protegida, eso es ilegal. Quien lo haga entonces entrará en un problema, entrará en procesos legales. Explotación ilícita de yacimientos mineros y otros. Esto es muy característico sobre todo de esta situación que pasa en Colombia. Los permisos para hacer explotación generalmente los da el gobierno, se lo da Ingeominas o digamos ahora el Instituto Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas. Generalmente se hacen a partir de licitaciones o que se las dan a un tercero, pero digamos yo soy una persona que vive en una zona local y hago minería local, digamos soy un campesino que hace minería de oro de manera, digamos, manual, tradicional, con el barequeo en un río o hago, digamos, la explotación tradicional con algún sistema. Yo no puedo hacer esa explotación, digamos, de una cantera o de un lugar de aquella minería de manera ilegal si no tengo un permiso. O sea, si yo no tengo un permiso que se lo he pedido al Ministerio de Minas y que de pronto me lo ha legislado a través del Instituto Geológico Colombiano, yo estaría haciendo explotación ilegal de una mina y entonces estaría expuesto a que me denunciaran y digamos me quitaran o me penaran por algún motivo.
Y digamos la experimentación ilegal con especies de agentes biológicos o químicos, en este caso cuando los animales se utilizan para hacer experimentación y de pronto no tienen autorización o se han utilizado. Digamos, hace unos años hubo una fuerte controversia con un científico colombiano que es Manuel Elkin Patarroyo, en el que se le acusó de que él estaba haciendo experimentación ilegal con unos animalitos. Recordemos que él es el que está trabajando hace muchos años con la vacuna sobre la malaria, y él tiene un centro de investigación en la Amazonía, en donde tiene animalitos, y los animalitos que generalmente son micos, les coloca, digamos, los incuba con virus y empieza a experimentar con ellos las distintas, digamos, maneras de tratar de curar esta enfermedad. Él en teoría tiene una tasa o un promedio de animales que puede utilizar. Digamos, Colombia le decía, usted tiene 50 animales que puede usar, 50 micos. En algún momento en el territorio colombiano no da para tantos animales, digamos, para que se puedan capturar 50 animales y él lo pueda tener para su experimentación, y se empezó a acusarle de que él estaba haciendo primero contrabando ilegal de especies, porque estaban trayendo animales del Perú de la misma especie para experimentar ilegalmente con ellos. Entonces digamos que ya no experimentaban con los 50, o se le habían acabado los 50 animales que él tenía de cuota, trajo otros animales desde Perú y trajo, digamos, por decir 100. Y esos 100 animales pues empezó a experimentar con ellos. En cierta manera a él lo acusaron de estar experimentando con animales de manera ilegal, porque él tenía un permiso para experimentar con un cierto número de animales que le habían brindado desde Colombia, y que no supo explicar también de dónde se había sacado los otros miquitos y por qué tenía otra cantidad mayor a la que se le había autorizado. Entonces eso fue un problema, y eso hace referencia a esto de la experimentación ilegal con especies, en este caso animales, pero también con agentes biológicos o químicos, ya sobre todo a los términos de la parte biológica. El ordenamiento territorial. Entonces, si ya vemos, nuestra legislación tiene un fuerte componente hacia la parte ambiental, hacia la parte territorial, pero también entonces ese territorio está legislado para poder velar por ciertos aspectos. O sea, sabemos que la minería se hace en el territorio, el aprovechamiento de animales y todo eso se hace en ciertos territorios, en zonas de bosque, en zonas de páramo, se puede hacer. Entonces todo eso, todas esas zonas están definidas en un territorio, y a través del territorio es que nosotros podemos de entrada hacer el primer control o la primera regulación de los aspectos ambientales, así como podemos hacer regulación directamente cambiando el tipo de uso del suelo. Las características del uso, del manejo, están asociadas muy al ordenamiento territorial. Entonces la protección del medio ambiente en cierta medida está asociada a la capacidad que nosotros tenemos desde el punto de vista de la Constitución para ordenar el territorio, y esto también está en pro del manejo ambiental. Nuestra Constitución entonces nos da 13 artículos bases sobre los cuales se desarrolla todo el esquema del ordenamiento territorial en el país, ¿sí? Recordemos que la Constitución es la base de las normas del país. Tenemos el artículo 287, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Entonces, antes del 91 no existía la autonomía, todo era consultárselo a Bogotá a pedir permiso. El artículo 288 es el que da la base para la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, establecerá la distribución y las competencias entre la nación y las entidades territoriales. Aquí no existía la Ley 388, que fue la primera que se utilizó. En este caso, aquí se está dando desde la Constitución el pie para crear la Ley de Ordenamiento Territorial. Primero fue la del 97 y después fue la del 2011, que más adelante hablaremos. El artículo 313 corresponde a los consejos reglamentar los usos del suelo dentro de sus límites que fija la ley, vigilar y controlar las actividades, o sea, las funciones, principalmente el ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Se crea la autonomía a nivel municipal, regional. Se les da las competencias a través de la ley 388 y la ley 1424, el ordenamiento territorial. Planes de ordenamiento territorial. Y esos planes de ordenamiento territorial son legislados y reglados y, digamos, manejados, verificados por el Consejo Municipal y el alcalde.
Ahí es donde el alcalde es una ficha clave y el consejo también es una ficha clave, y es donde se presta sobre todo para los malos manejos a niveles municipales, cuando los consejos, generalmente los concejales están con sus intereses con alguien o el alcalde tiene sus intereses, es donde se pueden hacer malos manejos o se pueden cambiar las normas en pro de beneficio de personas específicas. Si vemos entonces nuestro marco jurídico, que está asociado a la ley. En el año 74, Código de Recursos Naturales. En el año 93, la primera ley del medio ambiente, que legisla y regula todo en términos general del medio ambiente. Se crean los ministerios, se crean las entidades ambientales, de ahí se crean las corporaciones autónomas, se crearon los institutos de investigación, se creó el Sistema Nacional Ambiental a partir de esta ley. La ley del medio ambiente es la que define toda la jerarquía del sistema ambiental. Entonces, corporaciones autónomas, ministerio, Sistema Nacional Ambiental, que lo integran una gran cantidad de componentes. Las universidades están en el Sistema Nacional Ambiental, las ONGs que trabajan con la parte ambiental están en el Sistema Nacional Ambiental, las corporaciones autónomas, los institutos de investigación que velan por el medio ambiente, etc. En el 94 entonces empieza la ley del plan de desarrollo, ¿sí? Recordemos que todo esto viene del 91, Constitución del año 91. En 94 entonces, plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el que vela por el manejo de los recursos a nivel del municipio o del departamento. Entonces, ¿qué es lo que hace el primero el alcalde? Un plan de desarrollo. Va a decir, bueno, plan de desarrollo es mi guía de trabajo, voy a invertir en infraestructura, voy a hacer esto, y ahí sobre el plan de desarrollo se basa el presupuesto digamos que se va a manejar. Ya, lo mismo lo hace el presidente, hace un plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo, entonces, cuando hablamos que los planes de desarrollo nunca tienen entonces unos sesgos de pronto en la parte del medio ambiente, él dice que en el plan de desarrollo menciona que va a reforestar X cantidad de hectáreas. A la hora de verificar, pues entonces hasta en este punto creo que no ha cumplido con ninguna de las bases, sobre todo ambientales, que están dentro de su plan de desarrollo. Y así puede ser casi todos los gobernantes. Uno puede ver si la hoja de ruta de verificación de un gobernante tendría que ser el plan de desarrollo, y al final de su periodo contrastarse con el plan de desarrollo, lo que prometió, lo que trató de hacer y si se cumplió o no se cumplió. Básicamente es lo que en lógica deberíamos hacer. En el año 97 entonces aparece la 388, la Ley de Desarrollo Territorial. Fue una primera ley que fue en teoría imperfecta, tuvo grandes vacíos, sobre todo de competencias y de situaciones específicas que no daba, digamos, abasto con esta primera ley, pero los planes de ordenamiento territorial se desarrollaron a partir de la ley 388, las primeras versiones. Nosotros en Colombia de ordenamiento territorial solo tenemos unos 20 años de desarrollo de plan de ordenamiento. La ley 388 definió las primeras esquemas. Obviamente el ordenamiento de la planificación en Colombia estaba muy verde, casi no se entendía, muy pocas personas lo manejaban. En términos de manejo, pues tradicionalmente se ha visto que de pronto los que hacían ordenamiento territorial eran los arquitectos, y no tengo nada contra los arquitectos, pero la visión de los arquitectos está muy reducida a la visión urbanística de un municipio. Y generalmente muchos de los planes de ordenamiento territorial en Colombia pues fueron más que todo diseños, sobre todo urbanísticos. Entonces hubo una gran cantidad de situaciones que el plan de ordenamiento inicialmente en Colombia no manejó. Nosotros estamos en la segunda etapa de planes de ordenamiento. Si ustedes ven Cali está en su segundo plan de ordenamiento. En estos 20 años que llevamos de ordenamiento territorial, pues estamos aprendiendo. Entonces las personas que están llamadas a trabajar con ordenamiento y con conocimiento de ordenamiento territorial son ustedes, los geógrafos, en los que este tema de la visión, digamos, holística del territorio lo tenemos generalmente los geógrafos. En el año 2000 aparece entonces la política ambiental para el desarrollo de los espacios oceánicos. Entonces ya nos damos cuenta que aquí, después de regular todo el medio ambiente, todos los sistemas ambientales, todo el ordenamiento territorial, aparece una primera política que enfatiza el manejo del medio ambiente hacia la parte marina, ¿sí? En la zona costera y en la zona insular. Luego en el 2011 aparece la 1454, que es la ley complementaria. Nosotros entre la ley 388 y la ley 1454 tenemos una ley de ordenamiento territorial entre esas dos normativas. La ley de ordenamiento territorial entonces veló por incluir muchas cosas de las que no se tenían, entre ellas la gestión del riesgo que no se estaba manejando.
una visión de que el ordenamiento también es el que define o regula el riesgo en un lugar. En el 2012 aparece la Ley de Gestión del Riesgo, que está directamente relacionada con el ordenamiento territorial. Entonces, la Ley de Gestión del Riesgo, como el ordenamiento territorial se hablaba de cosas de gestión del riesgo, pero no se legislaba específicamente sobre cómo se debe hacer, en el 2012 aparece la gestión del riesgo ya específica, entonces aparecen los planes de gestión de riesgo municipales, departamentales, etc. En el que un municipio pues está obligado a identificar sus zonas de riesgo, a ver qué procesos de gestión y de vulnerabilidad tienen, para tratar de enfocar cómo afrontarlos y manejarlos. En el 2013 aparece el decreto 1120 del 2013, que es el de la unidad ambiental costera. La unidad ambiental costera, que más adelante lo veremos más en detalle, es una unidad de manejo, como una cuenca o como un municipio. ¿Sí? Entonces una cuenca pues maneja un área física del entorno de un cuerpo de agua, de un tributario de agua. En este caso, el municipio pues es el área física de la descripción municipal de un aspecto administrativo. Y la unidad ambiental costera es también una delimitación específica de un territorio enfocado principalmente al área costera, a la zona costera. ¿Sí? Entonces, como decir, una especie de cuenca costera, pero ya lo veremos más adelante, es un tema que lo trataremos en profundidad. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en los términos de ordenamiento, sobre todo nosotros desde geografía, que no veíamos la visión del mar, la unidad ambiental costera o el manejo que se hace a nivel territorial de la gestión costera no se tenía en cuenta. Digamos, es muy reciente, del año 2013, más o menos 7 años atrás. Y en este caso, esta legislación ambiental ya está empezando a incluirse todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de zonas costeras y el manejo de la zona costera y el manejo de la parte marina, porque no se tenía en cuenta inicialmente. Nosotros vamos viendo entonces que en el trasegar de la legislación colombiana pues vamos arreglando muchas cosas sobre el camino, vamos metiendo cosas que no estaban, porque desde el año 91, si bien teníamos buenas intenciones, hay mucha legislación que todavía no cubre muchos aspectos. En el 2015 entonces, viendo todas estas situaciones de leyes de ordenamiento territorial, gestión del riesgo, la parte ambiental, la parte costera, se hace un decreto único reglamentario del sector medio ambiente para definir las competencias de municipios, de planes, de corporaciones, bueno, de todo. Para tratar de pronto tener claro las competencias sobre muchas cosas. Vemos que el ordenamiento territorial tiene competencias sobre el ambiente. La gestión del riesgo tiene competencias sobre el medio ambiente, la unidad ambiental costera tiene competencias sobre el medio ambiente, y todas estas, a la vez que tienen competencias sobre el medio ambiente, tienen competencias sobre el territorio, sobre el ordenamiento territorial. Entonces, esas situaciones pues se tratan de adecuar en la última norma actual, que es en el 2015, en la que se crea el Reglamento Único del Desarrollo y del Sector Ambiente, ¿sí? Que está más o menos abarcando todas estas temáticas previas en la normatividad. Si nos vemos entonces a niveles de jerarquía de las normas, cómo nosotros manejamos todo lo que sucede en el país, hay que tenerlo claro, porque nosotros, al ser personas que trabajamos con términos ambientales y términos territoriales, tenemos que tener muy clara la potestad de dónde viene nuestra ley que nos va a regular. Primero, la Constitución Política, ya sabemos. Después tenemos Ley de Ordenamiento Territorial en 2011. Ley 388 en el 97. Si la vemos en jerarquía, una es más vieja y otra es más nueva. Digamos, la 2011 tiene mayor jerarquía porque abarca unos niveles más detallados de ordenamiento que la del 97, ¿sí? La del 97 fue imperfecta, se trató de compensar con la del 2011, y entre las dos tenemos una ley, pero si lo vemos en jerarquía de la norma, la ley 1454 del 2011, que es la de ordenamiento territorial, y la 388, la del 2011 es superior. Todos los decretos reglamentarios nacionales, ahí hay una gran cantidad de decretos. Si vamos a ver de ordenamiento territorial, entonces está lo de desarrollo del tipo de las vías, las normas de sismo de resistencia, de construcciones. Bueno, hay una gran cantidad de normas asociadas a todos los procesos de ordenamiento territorial, de muchos tipos. El POT, entonces el POT, que tiene el componente urbano y el componente rural y el componente general de todas las áreas. El manejo integrado de zona costera, entonces lo tenemos en el 2013. Tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero obviamente en las zonas en las que tiene directamente función la unidad ambiental costera, que son los municipios costeros.
que tengan ordenamiento territorial, el manejo integrado de zona costera tiene que ver directamente en relación con estas normas jurídicas. Si lo vemos el plan de ordenamiento territorial, entonces es un instrumento técnico y normativo de planeación a largo plazo. Nuestro plan de ordenamiento territorial, entonces Cali tiene un plan de ordenamiento territorial, creo que el último fue 2014, tiene 12 años, entonces desde el 2014 vamos a esperar en el 2020 y algo para volver a hacer un plan de ordenamiento territorial. Generalmente un plan de ordenamiento territorial cubre 3 periodos administrativos de un alcalde, o sea que un plan de ordenamiento cubrirá 3 alcaldes. ¿Sí? Un plan de desarrollo es el que cubre un término de 4 años, que lo cubre un término de periodo de alcalde. Y el presupuesto generalmente se hace año a año. Entonces un alcalde planifica, el plan de ordenamiento territorial tiene la visión para 12 años de cómo Cali se va a ver en el futuro. ¿Sí? Y entonces en esos otros 12 años, cuando se llega a hacer el nuevo plan de ordenamiento territorial, entonces se tendrá la visión a futuro de cómo va a ser Cali en los 12 años siguientes y así sucesivamente. En este caso, el POT es un pacto social entre la comunidad, entre sus dirigentes, sus gobernantes, y un grupo técnico que es el que se encarga de elaborar el plan de ordenamiento territorial. En estos grupos técnicos generalmente, actualmente cuando se hacen los planes de ordenamiento, pues como les decía, muchos de los equipos de trabajo entonces van a tener el geógrafo. En el caso de los geógrafos nos dedicamos a trabajar en la parte de planificación y análisis desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista aplicado, sobre todo trabajando con sistemas de información geográfica y la parte cartográfica del plan de ordenamiento territorial. Personalmente yo he trabajado mucho en plan de ordenamiento territorial asociado a los procesos de la parte cartográfica y el análisis del espacio. ¿Qué instrumentos entonces tenemos nosotros de cómo se administra el municipio? ¿Sí? Entonces, plan de desarrollo, plan de ordenamiento y plan, presupuesto. Entonces, todos los años el presupuesto lo saca el alcalde, define un presupuesto, unas prioridades de inversión basadas en un plan de desarrollo municipal que ese alcalde tiene que haber puesto, pero ese alcalde no puede hacer un plan de desarrollo si ese plan de desarrollo no está atado al plan de ordenamiento territorial. Y eso es lo que sucede mucho en Colombia. Muchos planes de desarrollo no tienen nada que ver con el plan de ordenamiento territorial, y ahí es donde no se cumple el ordenamiento territorial en muchos aspectos, porque los alcaldes llegan con un plan de desarrollo que no está atado al plan de ordenamiento territorial, y entonces obviamente tienen unas prioridades que ni siquiera van a la realidad de la visión de planificación del municipio. En este caso, entonces, el plan de ordenamiento territorial tiene unos programas, unos planes y unos proyectos ya previos definidos a 12 años, como decir la expansión del MIO, o la expansión de carreteras, o la creación de viviendas de interés social, etc. Cuando llegue el alcalde, pues él va a definir, bueno, yo tengo un plan de desarrollo que va a tratar de irse por alguna de esas líneas macro que definió el plan de ordenamiento territorial y tratar de materializarlas. Muy común que en Colombia suceda que los alcaldes tienen sus propios intereses, de pronto no son adecuados al plan de ordenamiento territorial, hacen un plan de desarrollo que dice 3 cosas asociadas al plan de ordenamiento territorial, y esos presupuestos entonces los priorizan a cosas de intereses, individuales, generalmente asociados entre el consejo y el alcalde. Por eso los alcaldes y el consejo es algo muy importante de ver a la hora de votar por ellos, porque si uno vota por unos malos concejales, los concejales generalmente tienden a manejar los presupuestos atados a situaciones indebidas o situaciones asociadas a un interés, en el que si yo tengo, de 10 concejales, manejo 5 concejales, esos concejales me servirán para poder hacer acciones. Y generalmente los concejales pues son patrocinados por otras personas que tienen intereses dentro. En este caso, entonces, nosotros ¿qué acciones podemos hacer dentro de esos procesos de planificación? ¿Sí? El ordenamiento territorial orienta al desarrollo del territorio y a la regulación y transformación y ocupación del suelo. El ordenamiento territorial ligado indivisiblemente del ambiente. Si yo modifico una zona para que se ocupe de una manera, voy a modificar tácitamente su desarrollo ambiental. No es lo mismo que yo una zona que tengo de reserva, entonces le cambie el uso del suelo y la ponga como de desarrollo urbano o de desarrollo industrial, porque voy a ir, entonces, una zona que tiene bosque, que tiene animales, no estoy dando el permiso para que de la base legal, como es el ordenamiento territorial, se modifique el medio ambiente, teniendo en cuenta las jerarquías de normas, ¿no? Entonces, si el ordenamiento territorial puede estar muy atado, muy más ligado en teoría en la dirección a la Constitución y de pronto la protección del medio ambiente,
está por debajo de esa legislación como el ordenamiento territorial, pues primaría mi ordenamiento en el caso de que yo quiera cambiar el uso del suelo. Entonces ese tipo de situaciones son las que se dan mucho. Ya veíamos el ejemplo entonces en Bogotá. La reserva Van der Hammer tiene una característica específica en el plan de ordenamiento territorial, que eran zonas de protección. El alcalde, junto al consejo, querían cambiar el uso del suelo para poder entonces tumbar los bosques, evitar el humedal y poner casas y hacer una vía. En ese caso, solo el ordenamiento territorial me está definiendo el manejo ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que no solo el manejo del ambiente se hace desde la norma ambiental, sino que en muchos aspectos se hace desde el ordenamiento territorial. Por eso la gestión y el ordenamiento territorial son la base de muchas zonas, de muchos manejos en procesos ambientales. Porque a veces, si la definición territorial no da la base, digamos, no da las herramientas para poder manejarlo, pues no va a ser muy difícil. En muchos aspectos el ordenamiento territorial es la base de esto. De pronto ustedes, ahora que de pronto con esta clase lo están empezando a ver más aterrizado al ambiente, el ordenamiento territorial es la primera medida de base de manejo del ambiente en un municipio. Porque el plan de ordenamiento lo hace cumplir la corporación autónoma, lo hace cumplir el DACMA, lo hace cumplir todas las entidades. Si ese plan de ordenamiento tiene alguna situación que es desfavorable al ambiente, solo se puede modificar por el Consejo Municipal y por acciones. Digamos, nosotros como individuos no podemos llegar más, aparte de protestar y hacer algunas situaciones. El ordenamiento territorial es modificado principalmente por el Consejo Municipal. No hay otra manera de modificarlo. Entonces, si nosotros tenemos buenos concejales y tenemos una clara acción que está siendo negativa al medio ambiente y tenemos grupos de presión y esos grupos de presión influyen en los gobernadores, en el alcalde, en los concejales y nuestros concejales escuchan, podrían entonces llegar a responder a la presión social. Pero si son grupos de concejales que están atados a intereses, pues va a ser muy difícil. Si lo vemos entonces, los esquemas de ordenamiento territorial pues son los tres básicos: el plan de ordenamiento territorial o POT, que es superior a 100.000 habitantes. Esta es la característica de los municipios. Entonces, un municipio que sea más de 100.000 habitantes es el plan de ordenamiento territorial. Un PBOT o plan básico de ordenamiento territorial, entonces son municipios que tienen entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y los esquemas o los EOT son poblaciones, digamos, inferiores a 30.000 habitantes, en los cuales cada uno de estos planes pues va a tener un nivel mayor de complejidad. Pero generalmente ustedes escuchan el término POT. POT porque generalmente está asociado a las ciudades grandes. El POT a ciudades intermedias o pueblitos, y el EOT básicamente pueblos que tienen una población, digamos, de 30.000 habitantes. ¿Por qué yo les hablo tanto del ordenamiento territorial? Bueno, primero que todo, al ser geógrafos, pues es una de nuestras bases de trabajo, el ordenamiento territorial. O sea, de entrada, el ordenamiento territorial es el enfoque en que vamos a hacer gestión y vamos a hacer ordenamiento. La gestión estará asociada a el ordenamiento, que estará enfocado principalmente al medio ambiente. La entidad relacionada con el mar y las zonas costeras en Colombia, básicamente, o las entidades son algunas, ya las mencionaremos. Quizás la más importante en términos legales de autoridad, que tiene, digamos, la capacidad de ejercer el control legal, entonces sancionar, decretar, regular con acciones penales o administrativas, es la Dirección General Marítima, ¿sí? Que es una entidad como mixta que depende del gobierno y depende de la Armada. Entonces está asociada a una función administrativa legal con una función también de regulación desde el punto de vista en teoría de las normas, y es la que hace cumplir esto. Entonces, digamos, si yo estoy en la zona costera, estos permisos, yo necesito construir aquí un puerto. Esta es Santa Marta, esta es la bahía de Santa Marta y este es el puerto de Santa Marta. Yo necesito construir este puerto. Yo pido unos permisos principalmente ante la Dirección General Marítima, pero como esto tiene que ver con el municipio, entonces también está el municipio de Santa Marta, y como también tiene que ver con la parte ambiental, entonces está el DACMA en esta parte. Entonces hay varias legislaciones que se me van a cruzar ahí, pero una de las autoridades que ejerce todo el control, la vigilancia y el manejo de la zona costera es la Dirección General Marítima, la cual la ley nacional pues le da unas potestades, el decreto ley 2324 del 84, y muchas normas posteriores le dan la capacidad legal a la DIMAR de ejercer. Entonces, ¿cuál es la visión y la visión de esta entidad? Ejercer la autoridad en el territorio marítimo,
controlando las actividades marítimas, fluviales y costeras. Primero, para poder yo tener un barco, para poder ejercer controles de, digamos, un puerto, entonces tengo que pedirle permisos a la DIMAR. Digamos, en la parte marina, las personas que manejan una lancha, así como en la calle, nosotros en un carro necesitamos un permiso, una licencia de conducción, en la parte marina también. Los que dan la licencia de manejo y esto, para la parte marina, son la DIMAR, o sea, está asociada a la regulación con ellos y creo que con el Ministerio de Transporte. Todo lo que tiene que ver con seguridad, vocación de mantener el interés marítimo y fluvial en el país, de todos los intereses costeros y de manejos de las áreas, y de legislación asociada a los manejos de estas áreas, lo tiene la DIMAR. Al final, entonces, la DIMAR, como les decía, es una dependencia del Ministerio de Defensa que está agregada a la Armada Nacional. Entonces la DIMAR tiene funcionarios, digamos, civiles y funcionarios militares. En su gran mayoría la DIMAR tiene un funcionamiento civil. Sobre todo, pues tiene, digamos, personas como nosotros que podemos entrar a trabajar con la DIMAR y trabajar en la parte marina y costera. No necesariamente tenemos que ser militares para trabajar en la DIMAR, pero la DIMAR es como una visión mixta entre civiles y militares. Tenemos la UNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Entonces, esta se encarga de ejercer toda la política de pesquería y de acuicultura en la parte territorial, ¿sí? La UNAP no solo maneja la zona costera, la acuicultura también se hace en el interior del país, ¿no? Nosotros podemos tener en represas, en lagunas, en grandes cultivos, digamos, de maricultura o de acuicultura. También tiene una visión entonces principalmente de regular todo lo que tiene que ver con pesca y aumentar o manejar técnicamente los procesos enfocados a la seguridad alimentaria, ¿sí? Digamos que el país pues tiene en muchas zonas costeras los pescadores viven del mar, y entonces la UNAP trata como de en cierta manera regular, legislar ciertos aspectos, sobre todo en términos de la pesca. Una entidad indiscutiblemente la más importante a nivel ambiental y que pertenece a los 5 institutos de investigaciones definidos por el Sistema Nacional Ambiental es el INVEMAR. El Sistema Nacional Ambiental, entonces los 5 institutos de investigaciones son el Instituto Alexander von Humboldt, que vela sobre toda la biodiversidad a nivel continental, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, el IAP, que vela por los estudios y toda la biodiversidad a nivel pacífico, el Instituto Sinchi, que es el que vela sobre toda la investigación a nivel amazónico y a nivel de la Orinoquia, y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Burgos de Andrés, que es el que vela por toda la investigación asociada a las zonas costeras y marinas del país. ¿Qué es lo que hace? Entonces hace investigación básica y aplicada sobre los recursos naturales y renovables en litorales y ecosistemas marinos y oceánicos en todo el país. Básicamente hace estudios científicos, recaba información técnica, científica de todas las zonas marinas y costeras en muchos aspectos. También se trabaja en la parte de ordenamiento y manejo desde el punto de vista territorial. Y la visión, pues, básicamente es tener, digamos, la capacidad futuro de manejo de los recursos marinos y costeros a nivel del país. Si vemos entonces nuestra jurisdicción de los distintos elementos, sobre todo a nivel de país, Humboldt, Sinchi y IAP manejan entonces a nivel continental, y el INVEMAR maneja, digamos, la parte marina y la parte costera. Estas son las jurisdicciones de los institutos. Básicamente entonces el INVEMAR, ¿qué es lo que hace? Tiene una jurisdicción que es la zona marina y la zona costera del país. Recordemos que nosotros tenemos una gran cantidad de elementos. Si nos vamos a dividir entonces cuáles son las áreas de actuaciones del INVEMAR y de los análisis que se han hecho durante muchos años, y desde donde se desprenden todas las políticas de las unidades ambientales costeras que fueron, digamos, principalmente promulgadas por el INVEMAR durante muchos años en sus estudios. Nosotros tenemos entonces que tenemos población costera, tenemos zonas de arrecifes, playas, manglares, bosques secos, bosques húmedos tropicales, áreas protegidas, departamentos, municipios, áreas urbanas, población costera y una gran cantidad de elementos asociados a esa zona costera. En esos, digamos, 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente que tiene la zona costera del país, es donde se desarrolla principalmente todos los estudios, ¿sí?
¿Qué se estudia entonces? En este caso, la entidad ambiental más importante a nivel nacional de la parte marina es el INVEMAR, pero no ejerce control, no hace manejo, no regula, no castiga, no administra, solo estudia, ¿sí? Entonces estudia, hace análisis, genera información, y eso ya en otros aspectos pues es valorado por las otras entidades, como son la DIMAR, o en el caso de la parte municipal, pues el municipio, o digamos la corporación autónoma, que son los que en teoría sí pueden ejercer, digamos, la normatividad en cuanto a castigos o administrativo. El INVEMAR entonces tiene varias líneas. Una es la parte de biodiversidad de ecosistemas marinos, toda la parte biológica. La parte de geociencias, que es investigación básica a partir de toda la parte marina en cuanto a geomorfología, geología, aspectos, digamos, de riesgos. Valoración y uso de los recursos marinos tiene que ver con toda la parte biológica y la parte de pesca, entonces cómo se aprovechan, qué especies se utilizan, qué animales se cultivan, cuáles son las especies comerciales, etc. Calidad ambiental marina, vela por verificar la calidad de las aguas marinas, la contaminación, básicamente, todos los aspectos contaminantes alrededor del mar. E investigación para la gestión costera ambiental es la parte que ve por la parte del ordenamiento territorial y la gestión, sobre todo alrededor de todos estos otros ítems. Yo trabajaba en esta parte, en la investigación, en la división de gestión ambiental costera, y en este caso también tenemos una coordinación de servicios científicos, que es una coordinación que hace investigación, digamos, para consultoría. Otra de las entidades ambientales entonces costeras, otra de las figuras, perdón, de las entidades de manejo a nivel costero, sobre todo desde el punto de vista más de asesoría, es la Comisión Colombiana del Océano. Es la que tiene temas relacionados a la política nacional de los espacios oceánicos, y es una organización directamente del Estado, ¿sí? O sea, es un alto consejero para el gobierno, es un organismo de alta consejería, el cual está integrado por los distintos actores del sistema nacional ambiental, y digamos también del Ministerio de Defensa y de otras, digamos, intereses. Entonces, ¿quién lo compone? Lo compone el Instituto de Investigaciones Marinas, lo compone la presidencia, básicamente su delegado, otro del sector productivo marino de la presidencia, la Dirección General Marítima, la Armada Nacional, la Asociación de Universidades, Sociedades CUNA, que están todas las universidades públicas y las universidades privadas, Colciencias, que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Transporte, Ambiente, Educación, Agricultura, bueno, todos los ministerios. En ese caso, la Comisión Colombiana del Océano es la que da muchos aspectos, sobre todo en términos de visión de país, hacia los siguientes enfoques de entendimiento. Digamos que la Comisión Colombiana del Océano ha venido trabajando muchos años en el pro de la creación de disposición de legislación y, en cierta manera, de promover la generación de conocimiento alrededor de los temas marinos. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué son los bienes de uso público. Los bienes de uso público son los lugares que todos podemos utilizar. Digamos, un bien de uso público es un parque. Nosotros aquí en la ciudad vamos al parque Buen Ingenio, nosotros podemos caminar, sentarnos por ahí, podemos aprovechar esa área, digamos, porque es pública. Entonces un parque, como en el caso de la ciudad, un parque es un bien de uso público. Nosotros a nivel de país pues tenemos figuras que se denominan bien de uso público a los parques nacionales naturales. Las tierras comunales de los grupos étnicos o de los resguardos indígenas son bienes de uso público, son resguardos, son bien de uso público, generalmente asociado a la comunidad. O sea, ellos manejan el bien es de todos, no es un solo indígena el dueño del resguardo, son todos. Entonces ellos tienen un manejo colectivo, es un bien de uso público. Las zonas de patrimonios arqueológicos de la nación y demás bienes. Entre ellos, los bienes de uso públicos más famosos son las playas. Las playas de todo el país son bienes de uso público. Entonces yo me voy a una playa y entonces puedo caminar, puedo nadar, puedo quedarme ahí. Digamos que al frente de la playa tengo una casa.
yo no puedo restringir el paso a nadie frente de a la zona de playa, porque la zona de playa no tiene un dueño, es un bien de uso público, entonces pertenece a todos los habitantes. Generalmente estos bienes de uso público están asociados entonces a las zonas de playa, a las zonas de acantilados, hay muchas zonas que están sobre todo en la línea de costa, y las zonas de la isla, que de pronto hay islas o zonas que también son de uso público, no tienen dueño como tal. Entonces, como son bienes de uso público, sí pueden tener entonces no una titularidad, no pueden tener un dueño, pero sí pueden tener algo que se denomina concesión. Un ejemplo son los puertos. Los puertos en su gran mayoría son concesiones que da el Estado por un cierto número de años. Generalmente, bueno, el puerto de Buenaventura, el área que está sobre el mar es una concesión. Por eso el puerto de Buenaventura tiene que pagar, generalmente paga unas transferencias, y esas transferencias van a la nación, y esos son dineros que un puerto genera transferencias de dinero porque está pagando unos recursos, principalmente porque todos los puertos son concesiones. Muchas cosas sobre la zona costera son concesiones. Para aprovechamiento o para disfrute o goce se les da o una concesión o se les da un permiso o una licencia. Depende, digamos, un ejemplo es el uso del Parque Tayrona. El Parque Tayrona está en la zona costera y anteriormente lo manejaba esta empresa de Besudo, que es, se me olvidó el nombre, bueno, era una empresa, digamos, de desarrollo turístico, que es de Jean-Claude Besudo. Esta empresa lo que hace es que pide una concesión al Parque Nacional para permitir para cobrar la entrada y para poder hacer algunas pequeñas construcciones en el área, para poder cobrarle a los turistas que vayan. Entonces, digamos, en el Parque Nacional Tayrona hay un lugar que se denomina donde están los eco-apps, y es un lugar que es como una especie de hotel, entre comillas, es amigable con el medio ambiente, o sea, no hay unas construcciones duras, muy grandes, sino que son como unas cabañitas, y tienen, digamos, servicio de meseros y digamos, la gente como un hotel, digamos, normal, pero es una concesión dentro de un área, en este caso marino-costera, en un parque nacional. Eso lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente, lo hizo la DIMAR, o sea, hay varias personas que dan la titularidad para dar ese permiso. La isla de Gorgona también tenía una concesión, sobre todo para la parte turística. Entonces, en la isla de Gorgona, para ir a Gorgona, se podía pedir, digamos, hacer un viaje de turismo, allá había una infraestructura más o menos definida que se concesionó para unas cabañitas que la gente podría ir a estar allá. Entonces son permisos que no dan el título, no dan la posesión, pero sí dan, digamos, un disfrute, un goce durante un tiempo. Les decía entonces que los bienes de uso público generalmente se tramitan para solicitud de disfrute, goce o uso a través de la DIMAR. La DIMAR es la que en principio da los permisos. Si ya son cosas mucho más especializadas o más específicas, entonces tendrán que subir o escalar para si es con parques nacionales o si es con municipios, y dependiendo de la situación. ¿Para qué pueden otorgar entonces permisos? Para turismo, recreación, pesca, acuicultura, astilleros, construcción naval, industria, restaurantes, hoteles, marinas, embarcaderos, emisarios submarinos, obras de protección, zonas de dragado, puertos, etc. Los sistemas entonces se regulan a partir de las concesiones sobre bienes de uso público, concesiones, permisos o licencias. Aquí veíamos entonces una declaración de no hay playas privadas según la Corte. Digamos, si ustedes están en una zona de playa, esto es muy común en zonas sobre todo en otros países, pero en Colombia no tanto, que digamos, estamos en Cartagena y vamos por una zona donde hay un hotel. Generalmente el hotel saca unas sillas, pone digamos, unos parasoles. Uno en el hotel no puede, si está frente de la zona del hotel, saca estos aparatos frente de la zona de playa. Uno puede estar en la playa del hotel, más no ir a tomar las cosas del hotel, como las sillas, pues porque son privadas. Pero el área de la playa no es privada, o sea, el hotel no puede cercar y poner una malla de lado a lado para que nadie pase por la zona de playa que está frente al hotel. Eso es ilegal, no se puede, porque la playa es de uso público, nadie le puede prohibir el acceso a las playas, obviamente cuando hay situaciones específicas. Vemos que en Colombia sí hay varios problemas sobre esto. Entonces, 248 de los 2.500 predios bloqueados por la supernotaria de Tubará son playas. ¿Por qué? Porque ha habido muchos personas que de manera unilateral tienen una predio cerca a la playa, en este caso, digamos, acá cerca
entre Barranquilla y Cartagena, y privatizan la playa, hacen alguna construcción o alguna limitación dentro de la playa porque ellos tienen una casa o tienen alguna situación cerca a la zona de playa, y entonces empiezan a hacer bloqueos de las zonas de playa, y esto no se puede porque esto es ilegal. En este caso, la política nacional de los espacios oceánicos, o digamos desde el aspecto más del FENOAC, el FENOE, lo que hace es que integró mucho la visión política y de las entidades encargadas desde el punto de vista más político del manejo de la parte marina, como fueron los ministerios, y digamos las distintas partes del Estado en los cuales se conformó la Comisión Colombiana del Océano. Entonces, esta política nacional del océano y de los espacios costeros pues trató de enrutar en principio la visión del país hacia el año 2035 de los últimos, digamos, años, para que fuera coordinada entre todas las entidades. Nosotros a niveles institucionales pues generalmente tenemos mucha descoordinación, sobre todo en aspectos asociados al manejo, al ordenamiento territorial, al dinero de transferencias, etc. También entonces podemos vislumbrar que estas políticas a largo plazo pues permiten hacer un gran, digamos, manejo o una mejor planificación de las zonas costeras. A partir de esto entonces la política, ¿qué es lo que hace? Integra, digamos, la proyección del territorio marítimo, ¿sí? Recordemos que el territorio no solo es la parte emergida, sino que consideramos territorio a la zona marina. El desarrollo económico pues propendiendo por todos los aspectos de seguridad alimentaria, de recursos pesqueros, de recursos mineros, digamos los recursos que podemos encontrar a nivel marino. Y también sobre el fortalecimiento de la gobernanza, sobre todo el empoderamiento de las comunidades para que hagan su control, su regulación, su manejo, principalmente expresado en los planes de ordenamiento territorial, pero dentro de la zona costera el plan ambiental, ¿sí? Digamos la unidad ambiental costera, que generalmente es una mezcla entre un plan de ordenamiento territorial y un plan de manejo ambiental en cierta manera. Y el uso sostenible de la diversidad marina, entonces obviamente no hacer sobreexplotación, hacer un adecuado aprovechamiento del medio, y la parte cultural y educación, aparte digamos de la formalización de los estudios, el conocimiento alrededor de las ciencias marinas. Esto es congruente obviamente con la agenda, digamos, de desarrollo humano de los últimos años, en los cuales nosotros pues tenemos objetivos de desarrollo del milenio, y esos objetivos pues entonces deben ser claros, enfocados en ciertos aspectos. Aquí podemos ver algunos, en este caso la seguridad alimentaria y las zonas marinas, o el manejo de la vida marina. También, digamos, aspectos al cuidado del agua, las energías renovables. Recordemos que en el mar se pueden colocar, digamos, dos tipos de energías renovables. Una es la que va hacia el enfoque eólico, inclusive aquí vemos una imagen de un parque eólico en el mar. Y la energía hidrodinámica, a partir de la fuerza generada por mareomotriz. La política entonces del NOACI, que fue una de las primeras que se desarrolló, aquí tenemos el libro, fue desarrollada en el año 2000, y en ese entonces el Ministerio del Medio Ambiente trató de darle, digamos, una claridad al enfoque objetivo dentro del proceso de entendimiento de las zonas marinas y costeras. O sea, empezó a darse una política que claramente partió de tratar de promocionar una herramienta desde el ordenamiento territorial para tratar de asignar los usos de manera sostenible al territorio, hacer un conocimiento más, digamos, organizado de ese territorio, y dentro de los procesos de ordenamiento territorial y procesos, digamos, comunitarios, se empezó a entender con la base de estas políticas, principalmente esta Política Nacional Ambiental para el Desarrollo de las Zonas Costeras Insulares, que fue la que dio la línea.
Posteriormente entonces tenemos proyectos como el COMPES 3164, en el cual se empieza a hacer un ejemplo de la importancia de la visión de futuro y de manejo del ordenamiento y de todo lo que tenía que ver con la parte marina, en el cual el ambiente tiene una gran importancia. Se dio este documento que ya obviamente no está vigente, fue hacia el año 2004, pero fue muy importante porque fue uno de los primeros documentos COMPES. Recordemos que un COMPES es un documento que define unas políticas específicas y se le buscan recursos para poder tratar de que esas políticas se lleven a cabo, generalmente a través de planes, programas y proyectos. Esto muy comúnmente es financiado o digamos direccionado desde los departamentos, desde el Departamento Nacional de Planeación. Entonces este programa, a partir de los proyectos que desarrolló este COMPES, se crearon varios programas. Digamos, tenemos programas de ordenamiento territorial, ambiental, sobre las zonas costeras y marinas, programas de sostenibilidad ambiental, programas de rehabilitación y restauración de ecosistemas, programas de áreas protegidas. De aquí parten muchos de los proyectos posteriores que desembocaron en áreas protegidas en el país, sobre todo a nivel marino. Programas Nacional de Evaluación y Reducción de la Contaminación. Entonces recordemos que ya tenemos unas leyes que venían atrás, tratados internacionales en los cuales nosotros teníamos que atarnos. Y pues obviamente para hacer el estudio de la contaminación y estos procesos pues necesitan estudios químicos, físicos, biológicos, que principalmente son hechos por los científicos y para lo cual se necesitan recursos. Y también la gestión del riesgo, que fue el último componente que se empezó a integrar en esta visión, sobre todo pues partiendo de que el Pacífico era una de las zonas que más riesgo de tsunami tenía. Entonces un ejemplo de estas políticas es el documento COMPES, que desemboca en otras situaciones previas, como los planes, como los programas nacionales, que terminan digamos aumentando o reforzando un documento por COMPES para destinar recursos. En este caso existe otro documento COMPES todavía en desarrollo, que es la política, digamos, de Colombia potencia bioceánica para el 2030. Está en construcción. La idea de este documento es potenciar el desarrollo integral del territorio marino, costero e insular en el país, teniendo en cuenta, digamos, la proyección oceánica regional a nivel de instituciones públicas, privadas y los entes sociales. Tenemos quizás uno de los hitos más importantes, que es este decreto 1120 del 2013, la Unidad Ambiental Costera. Es el que reglamenta las unidades ambientales costeras y es el que ya le da un carácter legal a la figura de unidad ambiental costera, teniendo referencia principalmente hacia la base de planificación a largo plazo, como un ordenamiento territorial, como un POT. Entonces, este se empezó a desarrollar posteriormente al PNOAC. En el año 2001 se empieza a funcionar esa idea desde la Política Nacional de Desarrollo de los Espacios Oceánicos, de que hay que empezar ahora sí a tener una herramienta fuerte que integrara los aspectos de ordenamiento territorial en las zonas costeras, que no los abarcaba la ley 388 ni la 1424, porque no estaban, digamos, contemplando la figura de la zona costera, de la visión marina, solo era la visión territorial más continental. Aquí vemos entonces las unidades ambientales costeras, son 7 en el Caribe y una oceánica, o sea, hacia la parte de San Andrés y Providencia, y 5 en el Pacífico y una oceánica, obviamente hacia la zona de las islas que tenemos sobre el Pacífico. En este caso, esta visión de las unidades ambientales costeras se materializó en los planes de ordenamiento y manejo de las unidades ambientales costeras, generalmente asociados a los POMIWAC, ¿sí? Entonces, una unidad ambiental costera, como decir un departamento o un municipio, en el caso de los municipios se les hace el plan de ordenamiento territorial. En el caso de los departamentos se hace el plan de ordenamiento departamental. Recordemos que en Colombia el único plan de ordenamiento departamental que existe es el del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es el primer departamento que tiene plan de ordenamiento territorial enfocado a nivel del departamento, no a nivel de un municipio. Y en esta figura, entonces, los planes de ordenamiento, manejo de las unidades ambientales costeras, pues hacen referencia a esto. Tienen entonces un POMIWAC, que es el plan de ordenamiento, pero para la unidad costera tiene entonces una referencia asociada a estas zonas.
Aquí vemos el documento. El documento fue expedido el 2013 y fue el que entonces una de estas últimas herramientas asociadas a todo el enfoque del ordenamiento territorial, pero ya hacia la parte exclusivamente de la zona costera y de la zona marina. Aquí vemos entonces el documento. Digamos, se demoró muchos años en salir, digamos, entre el 2000 y el 2012, la gran cantidad de proyectos, de trabajos que hizo el INVEMAR, que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y muchas entidades alrededor del ordenamiento y el manejo de las zonas costeras. Entonces brindaron todo ese soporte, ese bagaje técnico y teórico para poder desarrollar este proceso. Tenemos otros programas como el Programa Nacional de Investigación en Erosión Costera, que ya inclusive pues, no está vigente, terminó el año 2019, pero posteriormente se siguieron manejando otros proyectos. Y ya estamos, digamos, en mora de conseguir o de gestar un nuevo documento para un proyecto, digamos, más a largo plazo. De pronto en los otros componentes de los planes que ya tenemos más adelante, más atrás que hablábamos, está incluido la erosión costera, pero el programa nacional específico fue en el año 2009 hasta el 2019, digamos, se venció el año pasado. Entonces ya deberíamos, ya se está trabajando para ampliar, digamos, en otros programas que ahora sí identifiquen la problemática de la erosión costera. Principalmente entonces los expertos nacionales se reunieron hace unos años para poder generar este documento. Y el que guió, digamos, las políticas sobre el proceso de la erosión costera alrededor del país. También tenemos la política integral de desarrollo de la pesca, que esta entonces se enfoca en la parte de pesquera del país. Fue principalmente desarrollada por el Ministerio de Agricultura a través generalmente de la UNAP, que es la entidad que se encarga de la parte de la pesca. Lo que hace es que enfoca a que este proyecto de cómo se debe manejar la pesca en Colombia, con una visión hacia el año 2032, pues se hizo una construcción a través del diálogo de saberes con las entidades públicas, con los entes territoriales, con las regiones, con las comunidades, para poder tratar de llevar esa visión acordada de cómo iba a ser la pesca en el país. Y entonces en este documento se plasma toda esta idea. Desde la visión geográfica, entonces, la temática de la zona costera la manejamos principalmente desde el manejo integrado de la zona costera y la planificación espacial marina, MISC y el PEM, el ordenamiento territorial, la geografía física, que incluye toda la parte geomorfológica, física, oceanográfica, hidrográfica, la gestión del riesgo, que está muy atada a todos estos procesos, principalmente a los procesos físicos y de ordenamiento territorial, que tienen que ver realmente pues, con la visión de las comunidades. El aspecto de la geografía humana asociado a muchos temas que dentro de esta dinámica se pueden mover, como la geografía económica, la geografía, digamos, humana en todos sus campos, desde la parte sociológica, antropológica, y finalmente la parte más física enfocada principalmente al entendimiento y al manejo desde los sensores remotos y la cartografía. Cuando se trabaja en la parte marina y costera hay un fuerte componente que se desarrolla principalmente desde análisis espacial y desde cartografía, que termina siendo unos elementos importantes en los análisis de todos estos componentes. Eso pues obviamente está rodeado dentro de las políticas que acabamos de ver. Entonces nosotros no podemos trabajar en la zona marina costera sin conocer aspectos de ordenamiento territorial, aspectos de gestión del riesgo, geografía física, desde la geografía humana, desde los sensores remotos, desde la cartografía, desde los SIGs, y eso lo englobamos con todas las definiciones de política que nos dan los lineamientos de qué es lo que se debe hacer, obviamente atado a los convenios internacionales de muchas cosas que manejamos en torno a la parte marina y costera, principalmente expresado en el manejo integrado de la zona costera, que es una mezcla de todos estos componentes que básicamente llevan a un ordenamiento y una gestión en la zona costera. Muchísimas gracias.